Ya, vamos a seguir entonces con la herramienta de escalar. La seleccionamos y vemos que en el pivote, el punto desde donde emanaba este sistema de coordenadas, de este objeto apareció esta especie de tetraedro sobre el sistema de coordenadas. Esta herramienta me va a permitir agrandar o achicar este objeto en 1, 2 o 3 direcciones a la vez. Si yo tomo uno de los ejes, al igual que el mover, hago clic, arrastro, y si se fijan, esto va a agrandar el objeto en un solo sentido, el sentido que elegí. Si quiero modificarlo en dos sentidos a la vez, pero dejar la tercera medida de la misma forma, voy a esta especie de franja que se forma entre dos ejes de coordenadas, hago clic, arrastro, y si se fijan, eso va a extender el objeto o contraerlo en la misma proporción en dos ejes, pero va a mantener el tercer eje del mismo tamaño. Si yo quiero modificar los tres en la misma proporción, evidentemente voy ya sea acá al triángulo de entre medio o el tetraedro que se forma acá en la visión de perspectiva, hago clic, arrastro, y eso va a agrandar en todas las direcciones. Ahora, hay veces que ustedes puede que no quieran agrandar desde este punto o mover el objeto desde este punto, sino que desde otro punto, o rotarlo, sobre todo rotarlo. Puede que yo no quiera rotar este objeto en torno a ese punto, puede que sea un punto incómodo. Yo puedo querer rotarlo en su centro, por ejemplo. Para hacer eso, para en el fondo mover este punto pivote del objeto, lo que vamos a hacer es ir a otra pestaña, que es esta pestaña de aquí, que dice Hierarchy o jerarquía. Todas estas herramientas por lo general no se ocupan mucho, pero esta de aquí, de Affect Pivot Only, si yo la activo, me va a permitir mover, rotar o modificar el pivote de mi objeto. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo la herramienta de mover seleccionada, y si es que yo muevo esto, no voy a mover el objeto, sino que voy a mover su punto pivote. Por ejemplo, si yo lo muevo hasta acá y lo roto con la herramienta de rotar, tienen que tener cuidado con esto, porque si se fijan va a deformar un poco el objeto ese, ¿eh? Así que cuidado con rotar los pivotes. Yo lo estoy haciendo aquí, por ejemplo, nomás, pero por lo general no se rotan mucho los pivotes. Pero en el fondo esto no rotó el objeto. Entonces, si yo ahora deselecciono esta herramienta haciendo clic sobre ella de nuevo, el pivote me quedó ahí al medio, y si yo ahora roto en torno a un eje, esta caja va a rotar con respecto al punto donde yo dejé ese pivote. ¿Para qué puede servir rotar el pivote? Si aquí en esta lista de Reference Coordinate System seleccionan Local, si se fijan, los ejes de coordenadas rotaron para adaptarse al pivote del objeto que tengo seleccionado. Como cambié de herramienta, cambio de nuevo el sistema de coordenadas, voy a elegir Local, y si se fijan, el sistema de coordenadas cambió para adaptarse a la rotación en que yo había dejado el pivote. Entonces
voy a poder mover fácilmente, por ejemplo, en esta dirección mi caja. Puede que no les sirva demasiado eso, pero como referencia lo dejo ahorita. Otra cosa más útil de afectar el pivote es alinearlo. Por ejemplo, si yo aprieto acá en Alignment, en el sector de Alignment, Center to Object, va a llevar el pivote al centro de masa de este objeto. Y si le pongo, por ejemplo, Align to World, va a alinear el sistema de coordenadas con el sistema de coordenadas de la escena, lo cual puede ser bastante útil si es que por algún motivo se le desalineó el objeto o qué sé yo. Voy a desactivar este botón para no estar afectando solo el pivote de aquí en adelante, y voy a volver a la pestaña de creación. Voy a borrar esta caja por ahora y voy a crear una esfera. Al igual que en Rhino, esto se crea con 2 puntos. Y si se fijan, cuando uno crea un objeto, acá aparecen todos los parámetros que tiene ese objeto en su creación. O sea, la cantidad de segmentos que tiene la esfera. Los puedo bajar, subir, el radio, etcétera. Pero si yo empiezo a crear otro objeto, por ejemplo otra esfera, y después vuelvo a esta, desactivo la herramienta para crear esfera haciendo clic derecho y vuelvo a seleccionar esta esfera, ya no aparecen sus atributos acá, por lo cual si yo quiero seguir modificando esta esfera en algún tiempo posterior, voy a tener que ir a la pestaña de Modify. Esta es la pestaña más importante de 3D Studio, encuentro yo, porque es donde se pueden aplicar toda la magia en el fondo de este programa. Aquí, si se fijan, están los mismos parámetros que veían en la pantalla anterior. O sea, puedo seguir modificando el radio. A todo esto hago estas modificaciones así, haciendo clic y arrastrando sobre estos botones. ¿Ya? Eso es lo básico que se puede hacer en esta pestaña. Lo más interesante va a ser esta parte. Esta parte se llama el stack de modificadores o torre de modificadores, y me va a permitir trabajar con el objeto en distintas fases de su edición.